Esta es la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que yo soy y yo voy a hacer lo que ella dice que yo voy a hacer en Cristo Jesús. El sermón se llama Un encuentro que sigue hablando hoy. Este domingo quiero llevarles a un momento decisivo, el día en que el Señor Jesús, un sábado, entró a una sinagoga de Capernaum. Lo que ocurrió ahí no fue solo un episodio histórico. Su palabra sigue vigente, tiene poder para hablar a nuestras vidas hoy y continúa transformando nuestros corazones. Es una palabra para tu vida y para la mía. Es una palabra que revela el corazón de Dios. Es una palabra que transforma, restaura y nos invita siempre a caminar en la fe con el Señor Jesucristo. Cuando el ángel anunció al mundo el nacimiento de Jesús, no habló de privilegios humanos que iba a tener el Señor Jesucristo, sino de buenas noticias para los pobres y la libertad para los cautivos. Esto fue la misión de Jesucristo. La proclamación de Jesús no solo fue una teoría, sino una llegada inaugural a liberar la liberación integral, espiritual, emocional, social y práctica. Imagínate tú, y te quiero llevar a esa escena, cuando estaba el Señor Jesucristo en Nazaret, en la sinagoga que entró ese sábado, en lo cual el olor al aceite de oliva, la madera antigua, los hombres estaban sentados vestidos con sus mantos de oración. El murmullo se empezó a hacer un ambiente en lo cual les dieron la palabra a un joven, son de 30 años, no era tan joven, pero a una persona adulta de 30 años, y se puso en pie, y en ese momento el rabino, que no era conocido, y le dio el trato de maestro, de rabino al Señor Jesucristo. Él tampoco venía de Jerusalén, porque normalmente cuando iba un rabino en ese tiempo, le daban la palabra siempre al rabino que venía de Jerusalén, o cierto maestro teólogo importante. Al que le dieron la palabra era el hijo de un carpintero. Muchos lo habían conocido desde niños, lo veían ahí trabajando con su papá con las manos. Algunos a lo mejor les hicieron algo. Pero a ese niño, a ese joven adulto, le entregó el rollo del profeta Isaías, en lo cual le quitó, lo abrió, y casualmente en Lucas 14, 18, 20, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Cuántos estamos aquí que somos cautivos de nuestro pasado, que estamos ciegos y seguimos pecando, que queremos una libertad de los que nos está oprimiendo? Pero también vino a proclamar el año favorable del Señor. 20. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Porque normalmente lo que hacían los maestros, se sentaban a hacer la exposición del libro que estaban leyendo, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínate aquella escena donde abre ese libro y en donde empieza a exponer. Y yo me imagino que todos estaban mirándose, porque lo último que después de decirlo, todos estaban esperando que dijera algo, porque así era. Leían algo, una parte de la Biblia, se sentaba, o de la Torá mejor dicho, se sentaban y empezaba a explicar el maestro. Pero lo que le explicó el maestro fue el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy
hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Imagínate la tremenda expresión de todos de que un carpintero, una persona que no conocía la palabra de Dios, se estaba proclamando que en ese preciso momento la palabra de Isaías, 700 años antes, estaba cumpliéndose en ese preciso momento. Porque dijo, hoy se ha cumplido la palabra de Dios. Es una declaración de una misión incomparable. En ese momento Jesucristo pronunció la declaración de su misión más poderosa en el mundo que haya escuchado. Primero anunció que en su venida no era accidental, sino era propicia para cumplir una promesa divina. No se le ocurrió a Dios, oye, yo creo que ya es el tiempo. Era algo que estaba planeado. La semana pasada vimos los dos tiempos de Dios, el Cronos y el Kairos. Reveló que su misión estaba centrada en traer buenas noticias, libertad, sanidad y restauración. Mostró que Él era el Mesías esperado, enviado por Dios para transformar la condición humana desde lo más profundo, que es de adentro. Todas las entrañas empezaban a moverse, a escuchar a esa persona, a ese personaje llamado Jesucristo, el Hijo del Carpintero. No era un programa político, no era una manifestación filosófica. Era la proclamación del Mesías revelado exactamente que había venido al mundo, con un mensaje muy claro. Y esa sinagoga de Nazaret quedó completamente plasmada y con una expectación impresionante porque no sabía qué iba a pasar. Vamos a explorar primero la promesa mesiánica, las buenas noticias de la libertad. La profecía esperó 700 años. Lo que Jesús leyó en ese día lo había escrito el libro de Isaías en el capítulo 61, en donde aproximadamente 700 antes el profeta escribió esto. ¿Cuál era lo que estaba viviendo Israel en ese momento? Era un reino dividido, había amenazas de Asiria y todo estaba muy, muy oculto, muy triste. Y el pueblo había caído en dos pecados muy complicados, y lo cual Dios había dicho que no lo hiciéramos, que fue la idolatría y la apostasía. En medio de la oscuridad histórica, Dios levantó a Isaías y le permitió ver algo que ningún ojo humano lo había visto. Y tampoco Isaías lo vio. En Isaías 61:1 dice, y el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los que están prisioneros. Isaías no era la primera persona de la que está hablando. Él está hablando de un ungido, algo que posteriormente iba a venir. El Espíritu de Dios lo usó para pintar el retrato más preciso del Mesías siglos después. El segundo es en el versículo 19 del libro de Lucas. Dice, para proclamar el año favorable del Señor. El año favorable del Señor hace referencia al jubileo. El jubileo, según Levíticos 25, cada 50 años Israel ocurría algo extraordinario. Y si leen el Levítico 25, Dios decía, a los 50 años, tú no vas a trabajar. La tierra va a descansar. Eso era a los 7 años, pero el jubileo era, porque eran 7 por 4, 7 por 7, 49. En el año 50 era 2 años sin trabajar. Nada más imagínate la provisión de Dios cuando le hacemos caso. 2 años no trabajaban y al tercer año pues estaba difícil que cosecharan, sino que con la cosecha del 49, del año 49 iban a vivir 50, 51 y el 52 iban a empezar a cosechar.
Es algo muy interesante, porque cuando tú obedeces a Dios, hay esa provisión. ¿Pero qué tenemos que hacer antes? Lo que nos encanta. Lo que nos encanta a todos, obedecer. ¿Nos gusta obedecer? No. Seamos sinceros. No nos gusta obedecer. No nos gusta que nos pongan reglas. Los esclavos eran liberados. Es lo que pasaba en el jubileo. Las deudas eran perdonadas. Las tierras volvían a sus dueños originales. Se restablecía el orden social y económico. Era un reset. Era el reset completo. Dios ordena que la tierra descanse cada 7 años. Pero a los 50 años era un jubileo completamente. Volvían los dueños a todo lo original. Era todo lo más importante. Era literalmente un reinicio. Así como reseteamos el teléfono o las computadoras, era un reseteo. Todo se volvía exactamente igual. Aquellos que se habían vendido para servir, en ese momento eran liberados. Y nosotros muchas veces, y lo vamos a ver más adelante, en nuestra parte espiritual, a veces nos vendemos al pecado. Somos esclavos del pecado. Y en ese momento tenemos que renunciar completamente. La unción que lo habilitó. Nótese el primer elemento que Jesús mencionó. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Es muy interesante esto, que el Señor Jesucristo no empezó antes su ministerio, lo empezó exactamente cuando era el momento preciso. El Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que primero hizo? Fue a bautizarse, para dar ejemplo a los demás. Segundo, dice que el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al monte de la tentación. Tercero, baja y va realmente a Nazaret. ¿Por qué bajó después? Porque ya estaba ungido. Ya el momento del bautismo, ya el Señor empezaba la unción. Porque llegó el Espíritu Santo y dice, tanto el hombre, estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde dijo, tú eres Jesús, mi Hijo, en quien yo me complazco. Entonces tenemos que Dios preparó al Señor Jesucristo y regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Fue lo que pasó después de, antes no fue en el preciso momento. Por eso cuando leyó el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 9, dijo, esto hoy se está cumpliendo. Hoy precisamente la unción descendió al Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. La unción precede al ministerio. En la misma unción está disponible para cada creyente. Cada uno de nosotros hemos recibido la unción del Espíritu Santo para permanecer en Él y Él en nosotros. No tenemos la necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque la unción del Espíritu Santo está con nosotros. Jesús declaró el cumplimiento, el evangelio para los pobres, la sanidad para los quebrantados de corazón y la libertad para los cautivos. Cuando vino el evangelio para dar buenas nuevas a los pobres, y el griego de los pobres es pitochos, que describe no simplemente a alguien con pocos recursos económicos, sino a alguien que ha sido completamente reducido y no tienes absolutamente nada. Y el Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un vaso lleno no puede recibir más agua. Y muchas veces nuestro corazón está lleno, pero no de la palabra de Dios. Está lleno ¿de qué? De orgullo, de soberbia, de vanagloria. Y no le permitimos a Dios que quebrante nuestra vida emocionalmente. Y tenemos que estar prácticamente en una bancarrota espiritual para poder que Él nos llene de su presencia. La sanidad a los quebrantados de corazón, dice la palabra. La expresión griega aquí, no se la voy a leer porque está muy larga, pero literalmente dice los que tienen el corazón hechos pedazos, destrozados y fragmentados. Esos son los quebrantados del corazón. Pensemos en quiénes son estas personas. La madre que perdió un hijo,
el hombre que fue traicionado por quien amaba, la joven que fue abusada, el profesional exitoso que realmente en privado llora porque no sabe qué hacer, el anciano que siente que su vida ya no tiene sentido. El mundo tiene muchas respuestas para el corazón roto. Número 1, la filosofía. 2, las redes sociales llenas de frases. La psicología, el alcohol, la motivación, el trabajo compulsivo, las drogas. Esto es lo que el mundo ofrece. No lo ofrece Dios, lo ofrece el mundo. En el Salmo 147:3 dice: sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero acuérdense que las características es tener un corazón completamente destrozado, completamente quebrantado y fragmentado para llegar con Dios, con ese corazón dispuesto para poder decirle: Señor, sana mis heridas, limpia, guarda mi corazón. Libertad para los cautivos. Jesús usa aquellas dos palabras poderosas. La primera están en griego, que no se las voy a leer. Proclaman, anuncia públicamente como un heraldo. Dice, proclaman la libertad, es como un heraldo. El decreto real proclamado en alta voz. Es lo que viene a hacer el Señor Jesucristo, a proclamar en alta voz lo que Dios Padre está haciendo. Y la segunda es soltar, dejar ir, remitir, perdonar completamente. Esto es a los cautivos. ¿Por qué? Porque Jesús le respondió en Juan 8:34, en verdad os digo, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Muchas veces el problema que tenían los judíos con el Señor Jesucristo decía, es que yo no he pecado. ¿Sí? Entonces los fariseos, yo no peco, yo soy un hombre santo. ¿Qué pasa con la cautividad? Podemos tener cautividad de las adicciones, la cautividad al miedo. El miedo es uno de los sentimientos que más nos hacen temer y nos cautivan. Y vivimos una vida siempre en mucho temor. Pablo dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habemos recibido un espíritu de adopción como hijos, el cual clama, Abba, Padre. La esclavitud a la amargura. Dice que no dejando que alguna raíz de amargura brote en nuestras vidas, porque en esa nos va a cautivar la amargura y no vamos a querer perdonar absolutamente a nadie. Y los cautivos de la religión sin vida. Muchas veces vamos a la iglesia, muchas veces pensamos que estamos conociendo a Dios, pero nuestra vida está completamente vacía, porque no es a Dios al que estoy buscando. Muchas veces llego a la iglesia y pues ya póngale palomita porque ya llegué. Y eso es lo que no quiere Dios. El Mesías vino a darnos una libertad y decretó libertad completamente para cada uno de nosotros. ¿Qué libertad ofrece el Mesías? El debate más profundo de Jerusalén. En Juan 8:31 y 32 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en la palabra. Fíjate lo interesante, que si tú permaneces en ¿quién? ¿En qué? ¿En dónde tenemos que permanecer? Ok. Dice, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y esa verdad me va a hacer libre. Pero ellos contestaron, los judíos, en el que 33, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Habían sido 400 años en Egipto esclavos, otros tantos años en Babilonia. Y ahí en ese momento el imperio romano estaba ahí como autoridad suprema.
Entonces, ¿por qué decían que nunca habían sido esclavos? Muchas veces nosotros nos engañamos que estamos bien y que no hay ningún problema, pero a veces somos esclavos de algo. Y tenemos que ver qué tipo de esclavitud estamos viviendo. Jesús respondió con precisión quirúrgica. Vas a responder, en verdad os digo, el que comete pecado, queramos o no queramos, somos esclavos del pecado. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso es lo que yo hago. ¿Alguna vez te ha pasado a ti que dices, chico, ¿por qué lo volví a hacer? ¿Y por qué lo hago? Ya quiero salir de esto y empiezo a seguir con la misma rutina. La esclavitud del pecado es real, es profunda y ningún esfuerzo humano puede sacarnos de ahí. La libertad verdadera permanece. Entonces Jesús lanzó la promesa más gloriosa en este pasaje. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Y para que tú y yo podamos ser libres, tenemos que permanecer en la verdad. Y en la verdad viene la palabra, y en la palabra tengo que permanecer. Para que todo eso podamos ir avanzando en nuestra vida espiritual. Dos palabras en español que en el original griego dice, si el Hijo te liberta, significa completamente emancipar legalmente. No es una libertad provisional, es una libertad completa. Y verdaderamente libres es un adverbio griego que significa realmente, genuinamente, en realidad. Jesús está distinguiendo que entre las falsas libertades que el mundo ofrece y la libertad genuina, solamente Él la puede dar. Tú y yo podemos estar como pájaros en una jaula, con la puerta abierta. ¿Eres libre? No. Porque no sales de la jaula. Y a veces así nos pasa en nuestra vida espiritual. Seguimos esclavos, aunque tengo la libertad en Cristo Jesús, pero yo sigo esclavo ahí, encerrado en esa cárcel. El Señor Jesucristo vino a sacarnos de esa cárcel para darnos la libertad que podemos tener en Él. La condición de la libertad es permanente. Jesús añade una condición. En Juan 8:31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, seréis verdaderamente libres. Esta es la libertad que Dios nos ofrece. Esa es la libertad que Dios quiere para ti y para mí. Esa es la decisión que Dios quiere transformar tu vida y hacerla muy diferente. Muchos creyentes experimentan libertad en un momento de avivamiento, en un retiro espiritual, en una campaña de milagros. Y semanas después, sigue la cadena, porque fue una libertad emocional, no fue una libertad con conciencia. ¿Por qué? Porque no nos mantenemos en la palabra de Dios. Porque venimos, a veces leemos la Biblia, a veces no leemos la Biblia, pero lo más importante es permanecer en la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. Las dimensiones de la libertad del Mesías, libertad del poder del pecado. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos que estar bajo la gracia. Tenemos que sujetarnos a estar bajo la gracia. La libertad del poder del pecado no significa que el creyente nunca vuelva a pecar, pero significa que el pecado ya no es amo de nuestra vida. La libertad de la condición. Romanos 8, de la condenación, Romanos 8:1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La condenación se refiere al veredicto final de un juez que no condena a un reo. Y Pablo declara
en este veredicto es que si tú y yo somos hijos de Dios, no va a haber ninguna condenación. Pero tenemos que decirle al Señor Jesucristo que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Y te recuerdo que el que está en las cortes del cielo, delante de Dios, atacándote, es Satanás. Él es el acusador. Él es el del dedo. Tú, el dedo de acusador. Tú. Así como apareció con Job, que dijo, oye, ¿ya viste a mi siervo Job? Orgulloso estaba Dios de Job. ¿Y qué fue lo que pasó? Job, hasta que no tuvo la revelación, porque podemos leer todos los capítulos, todas las intervenciones de sus amigos, la última del más joven. Podemos leer todo eso y al último, al final del capítulo que dice, Dios se revela y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Qué estabas haciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que estabas viviendo? ¿Cómo lo estabas haciendo? ¿Qué es lo que estabas pensando? ¿Qué es lo que has pensado? Le explicó completamente Dios a Job quién era él. Y al último, ¿qué dijo Job? De oídas. A lo mejor a nosotros nos pasa lo mismo. Hemos oído de Dios. Venimos a la iglesia y oímos de Dios. Pero hasta que no tengamos nuestro camino a Damasco, no vamos a conocer a Dios. ¿Y por qué le digo el camino de Damasco? Porque fue cuando Pablo fue a Damasco y tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo. Este no es el camino de Compostela. Ese es el camino a Damasco. Cuando yo, un deseo ardiente porque amo a Dios, pero me encuentro con el Señor Jesucristo y me dice, vas mal, me tienes que amar a mí, no a los hombres. Por eso Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles estaban dispuestos a decirle, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ese es realmente el amor que Dios quiere que tengamos. Y déjame decirte, la historia ya está contada. Satanás ya está vencido. No nos escudemos, es que el diablo. No, ya está vencido Satanás. Cuando el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, Satanás está vencido. Y cuando resucitó el Señor Jesucristo, déjame irme a Génesis 3. Nosotros le entregamos la autoridad a Satanás cuando pecamos. ¿Sí? Porque cuando Dios formó al hombre de la tierra, ¿qué dijo Dios? Toda autoridad te la doy a ti. A los animales, a la tierra, toda la autoridad la tenemos nosotros. Pecamos y esa autoridad que fue, se la entregamos a Satanás. ¿Sí? ¿Qué vino el Señor Jesucristo? A quitar la autoridad a Satanás. Y tanto nos ama y tanto nos confía que nos las volvió a entregar. Porque en Mateo 28 dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ve y haz discípulos. Otra vez, tuvo esa confianza, el amor del Señor para podernos entregar esa autoridad. Libertad del miedo a la muerte nos hace libres. En Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. 15, y liberar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Muchas veces nosotros, los que ya llevamos algo de kilómetros recorridos, vienen muchos pensamientos. ¿Cuánto me falta? ¿Voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y es normal, pero yo no puedo estar viviendo así, porque entonces yo tengo un temor a la muerte. Y yo no tengo que temer a la muerte, porque el Señor Jesucristo, Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón?
Si yo vivo atemorizado, que me voy a morir, pues déjame decirte, nos vamos a morir todos. O si viene el Señor Jesucristo antes, bueno, pues vamos a ir con un cuerpo glorificado. Pero que nos vamos a morir todos, nos vamos a morir todos. ¿Sí? Entonces Dios quiere que seamos libres del temor de la muerte. Porque a veces estamos, ¿y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si me pasa esto? Esto lo voy a predicar en otro sermón. Porque iba a predicar ese sermón de, ¿y si sí? Pero después lo voy a predicar. Pero que a veces estamos así, ¿y si pasa esto? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Entonces el Señor Jesucristo no está libre del temor a la muerte. Todavía permanecemos en la cárcel, en la esclavitud que Él nos hizo libre. Tenemos que tener la libertad de las ataduras demoníacas. El ministerio del Señor Jesucristo estuvo marcado por la confrontación directa con el mundo espiritual. Y esta lectura que está en Lucas 13, no la voy a ver toda, pero estaba una mujer encorvada, y a veces así vivimos nosotros, encorvados. Nada, veamos al cielo, nada más vemos al piso. En lugar de levantar nuestra vista al Señor y decirle, Señor, te necesito, siempre estamos así. No puedo pagar la renta, no puedo pagar esto, no puedo pagar lo otro. ¿Qué problemas tengo? ¿Cómo voy a salir de esto? Así vivo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Dice que la mujer la levantó en el nombre del Señor Jesucristo y empezaron a criticarlos todos. Y ya saben quién, los fariseos. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo, a ver, se lo voy a leer. Dice, y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderecer. Me voy al 16. Y esta, hablando Jesús, que es hija de Abraham, la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta legadura en este día de reposo? ¿Quieres seguir encorvado más tiempo? ¿Quieres estar así todo el santo día y estarte lamentando en la cárcel que estás viviendo? El Señor Jesucristo vino a liberar. El Señor Jesucristo vino a llevarnos a una libertad completa en el Señor. Dios nos da una libertad completa y plena. Él no es un Dios de medias tintas. Dios dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que la tengan vida y para que la tengan poquito. Ah, ¿no? ¿Qué dice? ¿Y lo creen? Oh, hijo, se escuchó muy apenas. Muy apenas se escuchó el amén. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que estamos viendo ahorita. Yo estoy creyendo que así voy a andar. Oye, yo sí le creo. ¿Para qué te digo que no? Sí creo. Pero todo ha sido encorvado. Todo ha sido caminando así. Tenemos que ser libres. Dios nos ha llamado a una libertad. ¿Cuál libertad que Dios está ofreciendo a ti? Paz que sobrepasa todo entendimiento. Gozo que no depende de las circunstancias. Propósito que nos da sentido a cada día. Identidad que nunca fluctúa con la opinión ajena. Esperanza que ancla el alma en medio de la tormenta. Esto es la vida, abundancia que Dios quiere. Dios y yo tenemos una identidad. Somos hijos de Dios. Somos la niña de sus ojos. Nos tiene en las manos. ¿Qué más queremos? ¿Por qué algunos no experimentamos esta libertad? Primero, porque no ha llegado nuestro camino a Damasco. Eso puede ser una. Porque a lo mejor en una de esas, una oración, hice una oración, pero realmente nunca hubo un camino a Damasco en mi vida. No hay un cambio real en mi vida. Tenemos que entender que tiene que haber un cambio real. ¿Por qué?
Porque muchas veces entendemos el Evangelio, hemos escuchado al Señor Jesucristo, pero seguimos encadenados, no tenemos libertad. Porque dice la palabra de Dios en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tienen el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. A lo mejor no eres libre porque a lo mejor tu Dios no es el Señor Jesucristo. A lo mejor tienes otros dioses que te han enseñado, pero la palabra de Dios es muy real y es muy importante. Y dice, y mi pueblo perece por falta de ¿qué? Porque a veces no leemos la palabra nosotros. Por eso no entendemos lo que tenemos que hacer. A veces vivimos en el pasado. Dios le dijo a Israel poderoso a través del profeta Isaías. Dice en Isaías 43, 18, 19, dice, no recordéis las cosas anteriores, ni consideren las cosas que han pasado. He aquí algo nuevo. Ahora acontece. ¿No lo percibís? Aún en los desiertos haré caminos y ríos en el yermo. Ayer que estaba con los jóvenes, estamos viendo lo que era la carrera y todo de la carrera de la vida. Y yo les comentaba a ellos que hay un pasaje en Jeremías 6, déjenme decirles, Jeremías 6 que ese es el lema de Sendas Antiguas. ¿Sí son sí? Aquí está, 6:16. Dice así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descansos para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos. Ok, ¿qué es pararnos en las sendas antiguas? ¿Qué piensas tú que es pararme en una senda antigua? Toma la Biblia y vas a ver las sendas antiguas. Toma Proverbios y vas a encontrar que nunca te debes de endeudar y nunca debes de poner tu aval en un negocio. Vas a ver que Él dijo que va a estar con nosotros todos los días de la vida. Pero tengo que ir a las sendas antiguas. Y a veces nosotros no queremos este libro. A veces nosotros lo pasamos por alto. Dice la Biblia que también tenemos que diezmar. Pero a veces todo eso lo pasamos por alto. Pero esas son las sendas antiguas. Es la palabra de Dios, la senda antigua. La palabra de Dios no es de moda. La palabra de Dios es contracultural. Ahorita a los jóvenes no les importa no casarse y tienen relaciones sexuales. Espiritualmente hablando, tiene un problema grave. ¿Cuál es el problema grave que tienen? El pacto de pureza que tienen, que se lo tienen que entregar a la persona, tanto el hombre como la mujer, aquella que se va a casar con ustedes, para que todo lo que hagan en el matrimonio va a estar cubierto bajo la presencia de Dios. Pero si lo haces fuera del pacto de Dios, estás en desobediencia. Es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Y esto no es de moda. Esto es sí o sí. Tercero, y Proverbios 2, Romanos 12:2 dice, no te acomodes, no te sientas a gusto en este mundo, no te adaptes, no te quedes sentado, sal corriendo y busca a Dios. No hemos perdonado, nosotros tenemos que perdonar, tenemos que decirle, Señor, perdóname porque yo no puedo más. Tenemos que confesar nuestro pecado. Antes de venir a la presencia de Dios, tenemos que decir, perdóname. Antes de yo pedirle a Dios, ayúdame,
tengo que pedirle perdón a Dios y a mi prójimo. Es lo que dice la palabra. ¿Me ayudas, César? Diego, perdóname. Carlos. A ver si se cambian. Tú con el bajo y Carlos con el... y Ángel con la batería. Y le empiezo a repetir todos. El Mesías cumplió lo que prometió. La evidencia histórica es que su misión fue cumplida. No hay ninguna evidencia que diga diferente. Pero aquí lo importante es que si esa misión que Dios hizo y cumplió, la está cumpliendo en tu vida. Porque Él vino y lo hizo, ¿eh? Él cumplió lo que dijo, lo cumplió. Y sigue cumpliendo lo que ha dicho. La pregunta es, ¿lo está haciendo en mi vida o no lo está haciendo en mi vida? Dios dio buenas noticias a los pobres. Sanó a los quebrantados de corazón. Proclamó libertad a los cautivos. Dio vista a los ciegos. Encorvados los levantó. Y el mayor acto de libertad. Colosenses 1:13. Y con eso estoy terminando. Porque Él nos liberó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Tú y yo somos libres. Y déjame decirte otra cosa. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay variación de Él. Él sigue siendo y va a ser siguiendo, va a estar siempre Dios. Dice la palabra en Isaías 61:3, para conocer que a los que lloran en Sión se les da diadema en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Esto es lo que Dios te ofrece a ti y a mí. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Te quiero invitar a que te pongas de pie. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Dice Dios que Él ha venido a traer libertad a los cautivos, a traer sanidad a los enfermos, óleo de gozo en lugar de tristeza. El Señor puede hacer muchas cosas en tu vida y en mi vida. El Mesías vino a proclamarte. Él quiere que tú seas libre. Él quiere darte buenas noticias. Él quiere sanar tu corazón roto. Te quiere dar libertad de tus cadenas. Luz para aquellas cosas que no quieres ver. Y te promete una restauración completa para tu vida. La pregunta no está en Dios. Él lo puede hacer. La pregunta es para ti. ¿Estás dispuesto a dejar que Él entre a tu corazón para que recibas todas estas bendiciones de parte de Dios para tu vida? Esta es la pregunta. Ya sabemos lo que Él ha hecho para nosotros. Ya conocemos lo que Él ha y lo sigue haciendo. Aquí la pregunta es si nosotros queremos recibir esas bendiciones. Porque a lo mejor ya recibimos al Señor Jesucristo, pero aún sigo atado al rencor, al odio. Todavía vivo en el pasado en lugar de vivir en un presente libre. A lo mejor tengo miedo. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Con la renta, con las finanzas. Yo te invito a que permanezcamos en Él y que andemos como Él anduvo.
Él te ama tanto. No sé cómo explicártelo, te ama tanto el Señor. No sé si esto tenga un sentido para alguien, pero a veces estamos en esclavitud de la crítica, del chisme. A veces permanecemos con un corazón roto completamente y nada más lamentándonos, amargados, porque alguien nos hizo algo. Hoy es el tiempo. Él está aquí para sanarte y vendar tus heridas. Yo te quiero invitar a que le digas al Señor, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que quieres intercambiar? ¿Qué libertad necesitas? ¿Qué temor no te deja vivir? Entreguémosles el temor y dile, Señor, aquí está mi temor. Y dile por qué estás en ese temor. Aquí está mi temor, Señor. Yo te lo quiero entregar a ti. Porque yo no lo quiero, yo no lo puedo vivir. Yo quiero intercambiar, Señor, mi temor por esa libertad que tú me das. Señor, yo quiero intercambiar mi enfermedad por esa sanidad que tú me das. Y dile cuál es tu enfermedad. Yo quiero intercambiar, Señor, esa atadura al pecado por tu libertad. A veces sin querer entregamos derechos a Satanás por el pecado. Yo te quiero invitar a que declares cuál es tu pecado para que cortes, y hoy te vamos a cortar esa esclavitud al pecado. Dile, Señor Jesucristo, yo quiero entregarte este pecado y confiésalo. Yo quiero romper esa atadura al pecado en el nombre de Jesucristo. Yo me declaro libre por el poder de Jesucristo. Porque Él ya me hizo libre. Porque Él ya me declaró libre en el nombre de Jesús. Fluye en el Señor. Fluye. Él quiere bendecirte. Él quiere que el Espíritu Santo fluya en tu vida grandemente. Señor Jesús, Padre Santo, Mesías, gracias por haber cumplido tu palabra. Gracias por haber venido hace más de 2000 años a morir por nuestros pecados y mostrarnos el camino al Padre. Gracias porque tú me has hecho libre, me has hecho tu hijo. Y gracias porque tú sanas mi corazón quebrantado. Gracias porque tú liberas mi alma del cautiverio y me das paz con Cristo. Muchas gracias, Señor, porque este es el día de libertad en mi vida. Este es el día de sanidad. Este es el día que va a cambiar mi vida completamente. Este es mi camino a Damasco cuando estoy contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Muchas gracias. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que la gracia y el poder de Dios esté con ustedes. Que Él guarde su entrada y su salida. Que Él es el que te ama, te guarda y te protege. Padre, gracias por los diezmos y ofrendas que entregamos a ti voluntariamente. En el nombre de Jesús. Amén.